Bueno, espero se escuche, espero se vea bien. Pido disculpas por cierto movimiento en la mano. La verdad que tengo una computadora bastante viejita, de no muy altos recursos, y cuando quiero compartir pantalla en Zoom y hacer la grabación, eh, se cuelga bastante y cuando queda el video grabado no se entiende lo que digo. Y bueno, no. Prefiero hacerlo así que para que ustedes me puedan escuchar claramente lo que quiero decir. Bien, vamos a trabajar, perdón, vuelvo a la placa anterior. Veníamos hablando en las clases anteriores del papel de la iglesia en el proceso de evangelización. Este papel importante, digamos, por el dominio que tiene la cultura occidental, europea y cristiana sobre los pueblos originarios. Proceso muy violento de evangelización. A través de diferentes órdenes, ¿se acuerdan que conocimos el clero regular y el clero secular? Estas órdenes que pertenecen al clero regular, digamos, a quienes se encargan de evangelizar, tienen diferentes nombres. Hemos visto dominicos, franciscanos, agustinos, pero vamos a centrarnos en una de los proyectos de evangelización eh, mucho, mucho más importantes, que es el de las reducciones jesuíticas guaraníes. En el blog les dejé la introducción, les dejé un video para que vean y básicamente les planteé dos conceptos con los que vamos a trabajar, que son sincretismo y endoaculturación. Quédense tranquilos, no son, parecen complicados, pero no son conceptos muy difíciles, los vamos a ir trabajando a lo largo de todo este tema. Entendamos primero que el sincretismo es la conjunción de dos culturas, de dos formas de pensar, de dos formas de ver el mundo, en este caso formas de pensar y de ver el mundo de los jesuitas, de los europeos, de los católicos, y las formas de pensar y ver el mundo de los pueblos originarios. Bien, trato de que no me tiemble mucho la mano, se me cansa un poco. Ahí se produce un secretismo, una unión de las dos culturas que se va a ir dando gradualmente. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener clara, que el proyecto de la reducción jesuítica guaraní es un proyecto gradual que se va a extender a lo largo del tiempo. Es un proceso que no se va a dar de forma violenta, porque entienden los jesuitas y entienden algunas órdenes de la iglesia que el proceso violento que se venía dando no estaba ayudando a evangelizar, y lo que hacen los jesuitas, es adentrarse en el mundo de los guaraníes para conocerlos, para conocer su forma de ver, su forma de pensar, y así poder introducir cambios graduales. De esa forma se produce la endoaculturación, que es la superposición de la dominación consciente e inconsciente de una cultura, consciente e inconscientemente de una cultura sobre otra, normalmente una cultura dominante, en este caso como la europea, pero no quiere decir que la otra cultura desaparezca. De hecho, nosotros vemos hoy en festividades católicas en el interior del país, por ejemplo, el Día de la Virgen, en la zona del noreste argentino, vemos en los carnavales jujeños, cómo se conjugan dos formas de ver el mundo que tienen que ver con características de las festividades católicas y características de la forma de ver el mundo y las festividades de los pueblos originarios. Nos vamos a centrar aquí en el territorio del noreste argentino, zona por excelencia ganadera, zona en su momento de salares, después en el Virreinato del Río de la Plata, zona de yerba mate, perdón, y de hecho va a ser la zona de yerba mate la exclusiva, digamos, como desarrollo económico en el proyecto jesuita guaraní. En otro mapa tenemos, de hecho hoy tenemos el hito de las tres fronteras en la zona de Misiones, en Cataratas del Iguazú, donde tenemos digamos, lo que queda del proyecto de reducciones jesuíticas como patrimonio. Dentro de este listado vemos la cantidad de reducciones que hay, que son las con las que en general, líneas generales, vamos a trabajar, no vamos a trabajar con todas, pero esto es para que se sitúen más o menos en el mapa. Pasamos a la siguiente placa, perdón por el movimiento, pero digamos se me cansa un poco la mano. Un poquito de teoría para que ustedes sepan que la Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola en 1534, y que llega al continente americano más o menos en el siglo XVII y se extiende por el continente americano, siendo uno de los lugares más importantes Sudamérica y sobre todo la región del noroeste argentino, Paraguay, Brasil, Argentina y parte de Uruguay. ¿Por qué es importante lo que se da en nuestro país, digamos, la presencia de los jesuitas en Sudamérica? Porque llegan a ser una organización muy poderosa, a desarrollar tanto
social, económicamente el territorio, digamos, terminan siendo una molestia para la corona y para muchos de los comerciantes encomenderos, como habíamos hablado en clases anteriores, del territorio. Una de las características importantes que tienen los jesuitas es que no solamente son religiosos, sino que son científicos. Van a recorrer el territorio con el afán de ver cuál es la mejor geografía para situar la reducción, y en esa recorrida del territorio van a hacer relevamientos de datos hidrográficos, o sea, el conocimiento de diferentes ríos, de diferentes espejos de agua. Van a consignar datos climáticos, van a estudiar el suelo, van a estudiar la mejor forma de potenciar una economía en el territorio. Y de hecho van a desarrollar la astronomía fuertemente, y de hecho muchos de los conocimientos que se tienen y que nosotros manejamos actualmente en nuestro territorio vienen de los jesuitas, porque como dije, eran grandes científicos, eran grandes conocedores. La propuesta de trabajo, comprender la dualidad e integración del proyecto de la evangelización de la Compañía de Jesús, y quiero hacer un hincapié en este punto. No debemos dejar de entender que este es un proyecto de dominación. Es un proyecto de dominación. La diferencia es que es un proyecto que no es violento, que tiene la intención de conocer al otro, de verlo en su diversidad, de conocer su forma de ver el mundo y de ver cuáles son las mejores herramientas para modificar esa cultura, ¿no? Y para introducirla a lo que en ese momento se creía que era necesario, que era introducir a los pueblos guaraníes a la cultura occidental, europea y cristiana. Vamos a trabajar en 6 ejes que ustedes los ven al costado, que el ambiente geográfico, el territorio, urbanismo, artes y oficios, organización social y política y economía. ¿Con qué vamos a trabajar? Con 6 fichas de cátedra que yo les dejé ya en el blog, que van a poder descargar. Están realizadas sobre estudios hechos por la doctora Graciela María Viñuales, que es una historiadora, y arquitecta. Estudia fuertemente el patrimonio hispanoamericano. Y lo que nos va a marcar acá la historiadora y es el eje de esto que yo les quiero transmitir, es cómo los jesuitas, a través de un proyecto gradual y a través de la urbanización, logran modificar las costumbres de vida de los pueblos guaraníes. Vamos a pasar a la primera placa. Las primeras 2 fichas van a ser el ambiente geográfico del territorio, donde vamos a ver un poco el clima, las características de la región, los principales afluentes, río Paraguay y río Uruguay, que ya eran utilizados en la navegación, ya eran utilizados por los guaraníes para la navegación. Los guaraníes eran excelentes navegantes. Después la canoa se desarrolla un poco más con la presencia de los jesuitas, y los jesuitas potencian mucho más la economía de los ríos, pero digamos que vamos a tratar de desarrollar esas características. El territorio, la organización territorial, las estructuras territoriales, estancias, yerbatales, toda la organización que los guaraníes tenían, todo lo que los jesuitas pudieron ver en cuanto a esa organización y cómo la fueron modificando para potenciarla. En la siguiente ficha es lo que es urbanismo y artes y oficios. Vemos aquí una reducción jesuítica con sus características, ¿no? Su cementerio, su hospital, su vivienda, su huerto, su molino. Acá la autora va a hacer un hincapié bastante importante, porque va a decir que dentro del urbanismo, recordemos que los pueblos originarios vivían en familias extensas, poligámicas, o sea que dentro de una misma vivienda vivía una gran familia y no se respetaban relaciones sexuales, digamos, no le daban importancia a las relaciones sexuales por más que sean, digamos, dentro del parentesco, de los mismos parientes. Y obviamente eso era mal visto para ese momento, para este momento también, digamos, pero para la Iglesia Católica, para ese contexto, era muy fuerte y había que modificarlo. Entonces la historiadora nos va a decir que los jesuitas empiezan a desarrollar un sistema de urbanización donde empiezan a modificar la forma de organizar a la familia y de organizarla dentro de una vivienda. Comienzan con una vivienda que es muy amplia, capaz de contener a toda una familia, y de a poco la van achicando y la van desarrollando. Conforme esto también van generando diferentes formas de pensar en la cultura y en la mentalidad de los guaraníes, y van modificando las formas de vida, las costumbres, hasta llegar, en un proceso gradual de casi 200 años,
a modificar lo que era la familia extensa y poligámica a una familia monógama y más parecida a una familia tipo, que es la que conocemos hoy, donde nosotros vemos después, al final de la etapa, desarrollada una vivienda dividida en sus habitaciones, donde ya se puede identificar más bien un barrio con diferentes manzanas. Y en las artes de oficio la característica principal, cómo introducen también a través del arte y de los diferentes oficios, cómo conjugan lo que ya los guaraníes conocían con lo que los jesuitas traen al continente, y todo ese empuje de desarrollo tecnológico. No nos olvidemos que los jesuitas son científicos, y cómo a través de las artes se empiezan a introducir las nuevas formas de ver el mundo. De hecho, vamos a tener una característica importante, que va a ser el desarrollo del barroco guaraní, una forma de arte, de tallado, de pintura, de construcción, que únicamente se va a dar en este territorio. Haciendo paso a la última placa, vemos aquí de nuevo la organización en la primera imagen de una reducción. Vamos a ir a los últimos ítems: organización social y política y economía. Organización social y política en cuanto a cómo se fueron conjugando las diferentes formas de organización de los guaraníes y la forma de organización occidental, europea y cristiana, y cómo los jesuitas empiezan a desarrollar un tipo de organización específica para el territorio y para, lógicamente, conseguir una dominación a largo plazo. Economía, vamos a ver cómo desarrollan y potencian básicamente lo que hoy se conoce como la ruta de la yerba mate, que no es otra cosa que un desarrollo económico que los jesuitas y los guaraníes habían desarrollado tempranamente, que lograron potenciar y que una vez expulsados los jesuitas, sirvió como ruta de comercio y como desarrollo económico, y lo sigue siendo actualmente, para todo el territorio argentino, para la parte de Brasil y para la parte de Paraguay. Pero lo que nosotros conocemos como la ruta de la yerba mate, del desarrollo económico que tiene la zona, fue desarrollado e implementado por los jesuitas y los guaraníes. Bueno, a grandes rasgos esto es lo que vamos a ver. Tienen una actividad donde van a hacer un cuadro conceptual, un cuadro comparativo, con las diferentes fichas. Tranquilo, lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases para aclarar cualquier duda que vaya surgiendo con respecto a cada texto. Y les dejo un video que tiene una visión bastante particular del proyecto de reducción jesuítico guaraní, porque lo que marca el video es el desarrollo de un turismo donde se incorpora a los guaraníes, si bien debemos reconocer que nosotros como sociedad los hemos diezmado muchísimo. Pero bueno, el proyecto turístico tiene la intención de encontrarse con los guaraníes, de entender al otro, de incorporarlos dentro de nuestras formas, también incorporarnos nosotros dentro de las formas de ellos, y poder reconocer en el otro. Es lo que se llama el reconocer al otro, con su cultura, con sus características particulares y sobre todo con su historia, que no es otra cosa que nuestra historia. Esto se conoce como turismo biosustentable. Así que bueno, chicos, los dejo. Quedo a la espera de encontrarme con ustedes y espero que esta presentación les haya gustado. Muchas gracias.